que hemos hecho un gran partido, una gran labor, tanto en defensa como en ataque, ante un rival muy difícil. Y eso le da más mérito todavía. Ya el partido de ida fue un equipo que nos gustó mucho, que ha evolucionado muchísimo durante la competición, que está en la posición en la que está por méritos propios y que te pone muchísimas dificultades. Y hemos conseguido minimizarlo y tener ocasiones para rematar el partido y nos vamos contentos por eso. Vamos, se cambió un poquito el sistema de tres centrales, viniendo aquí un poquitín también con algunas bajas en el medio del campo. Se recompuso bien y la verdad que el equipo no parecía usarlo en exceso, tratando a los minutos de pasar la primera parte, bastante contento para el partido. Sí, estamos contentos porque lo hemos entrenado durante algunas semanas, pero lo habíamos puesto un poco en práctica y el otro día la segunda parte nos dio un indicador de que el equipo pues, se podía sentir cómodo jugando así. Hoy hemos querido repetir y nos ha salido bien. Esto no quiere decir que sea ya para siempre, pero el equipo yo creo que está cómodo tanto en defensa como en ataque, somos capaces de defender un poquito más arriba y de generar cosas también, o sea que nos ha salido bien y como te decía antes, tiene más mérito ante un rival como el Bergantiños. Hasta el minuto 80 sin ningún cambio en el partido y la verdad es que los chavales vaciándose y dándolo todo. Mérito también de Álvaro, ¿no? Sí, claro que sí, el trabajo de todos y sobre todo felicitar a los que no han participado porque lo celebran como propio, como así tiene que ser, tenemos que ser una familia de aquí al final, va a ser un camino largo y duro y vamos a necesitar de todos, entonces esa es la actitud que necesitamos, sobre todo los que no juegan y en relación a los que juegan, pues se ha alargado el partido, han estado sin bajar el nivel físico y de concentración, que era lo que requería el partido y es para felicitarlos a todos, absolutamente a todos. Como que el discurso será partido a partido, pero está claro que la historia de aquí pues cambia un poquitín el papel de la Marea de momento, ¿no? Subido en esa quinta plaza, veremos a ver dónde amanecemos el lunes, pero de momento quinta plaza. Bueno, estamos contentos por ello, pero la segunda vuelta va a ser durísima. Hay equipos, o casi todos los equipos se están reforzando, están mejorando las plantillas y van a mejorar las prestaciones porque llevan muchos meses de entrenamiento y los equipos evidentemente van a más y va a ser muy difícil, pero estamos contentos porque hemos pasado la primera vuelta muchísimas dificultades, hemos sabido superarlas juntos y bueno, lo de hoy creo que es un premio que tenemos que ponerlo en valor y bueno, que nos sirva para saber que podemos por lo menos pelear como hemos peleado la primera vuelta todos los partidos y estar en disposición de pelear todos los puntos. Ese es nuestro objetivo. ¿A Dorian me parece el pan? Sí. A Dorian la verdad que estamos súper contentos y orgullosos que esté disfrutando de la Copa África, lo está haciendo fenomenal también y por eso estamos también contentos por él, pero los que se quedan están dando un rendimiento también óptimo y bueno, Pana ha hecho otro gol, ha hecho un buen trabajo y como todo el equipo, esto es función de todos, de los, no sé los que somos, 20, 17, 20, más los chavales del filial que nos ayudan todos los días, que viajan con nosotros cuando tienen que viajar, que mañana tendrán que jugar con el filial otra vez y bueno, esos esfuerzos pues son también para alabar.